y ya está con nosotros nuestro Facundo de Baúl. Yo a veces le digo Facu de Baúl. Estamos estrenando acá con el Andrés la columna también. Dije, un amigo tuyo, un conocido. Nos conocemos un poquito. Un poquito. Un poquito. Bueno, parecido a la otra vez. Ensaladita, solo que en esta oportunidad es media una ensalada legislativa. ¿Qué es lo que ha copado? Es lo que ha pasado en el Congreso de la Nación. Hemos venido con todo, tal vez una de las más recientes, más importante a tener en cuenta, tiene que ver con la presentación del presupuesto 2025, pero vamos a la semana anterior también, que nos quedó ahí un poquito a analizar. No, tal cual, ha sido ahí un mix que es lo que viene un poco copando la discusión política, también la agenda legislativa. Paradójicamente, en un país donde las premisas siempre han venido desde Casa Rosada y siguen viniendo, el rol que tiene y el protagonismo que está teniendo hoy en día la oposición en la discusión y en el posicionamiento de ciertos temas en la agenda es interesante. Lo vamos a dividir en 4 bloques, vamos a intentar dividirlo. Por un lado, ya hablamos con el GERE cuando vinimos hace 15 días de la sanción de la ley de jubilación, de movilidad jubilatoria, que Milei finalmente vetó y que el Congreso a su vez y la oposición quiso resistir, y ahí es bastante interesante lo que pasó. Recordanos como brevemente quiénes presentaron también este proyecto y quiénes respaldaban. El proyecto fue presentado por diputados de la Unión Cívica Radical en conjunto y con apoyo del Frente Unión por la Patria, que conjuegan, digamos, y aglomeran la mayor cantidad de bancas opositoras. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y también fue aprobado en el Senado, y finalmente Milei, luego del límite de los días que tiene para vetar una ley, la vetó. Y esto generó nuevamente la respuesta por parte de la oposición, ya que los votos daban en que recordemos que nuestra Constitución dice que si el presidente veta, el Congreso puede reinsistir con el 2/3 con la mayoría, digamos, calificada de cada Cámara, y los votos en primera instancia de esta ley los tenían. El tema fue lo que sucedió posterior. Cuando la Cámara de Diputados quiere reinsistir, se dieron vuelta algunos votos, entre ellos 5 diputados de la Unión Cívica Radical que despertaron cierta polémica por el nivel de efusividad y apoyo que tuvieron en una primera instancia con este proyecto de ley. Ahí, no sé si lo podemos ver, las posiciones de Mariano Campero, que es diputado de Tucumán, que fue uno de los principales defensores de este proyecto y que finalmente... También hablamos, bueno, de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, ha pedido sanciones para estos 5 diputados. ¿Se irán a dar o no? Eso es lo que tenemos dudas, porque realmente ahí despierta nuevamente la interna con lo de la Unión Cívica Radical, que por un lado el presidente Martín Lustó, que también es senador de la Nación, plantea esta discusión con los gobernadores. Cornejo, el gobernador de Mendoza, fue uno de los primeros que salió a responder, en que dijo que la Unión Cívica Radical no es una agrupación universitaria sobreideologizada que tiene que tener este tipo de discusiones, que quien no apoya, quien difiere o critica, tiene que echarse, que es lo que está planteando justamente la Asamblea General de la Unión Cívica Radical. Así que es bastante polémica la posición. Bien. Ahora también me interesa saber, porque bueno, no sé, a vos seguro te pasó de que nos enteramos que bueno, el radicalismo salió como a apoyar en su momento esto que es el proyecto de financiamiento a las universidades. Este proyecto se ha aprobado. ¿Qué irá a pasar ahora? Qué bien. Que se aprobó, tal cual vos lo dijiste el jueves pasado también. Una sesión maratónica, histórica, bastante larga. Es más, para quienes somos un poquito frikis, nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana, que es donde se terminaron de dar estas decisiones. ¿Vos sos un friki, así como ven una persona que le gusta la política, sos un friki, así como algunos se quedan, no sé, jugando? Mirá, ¿No? ¿Vos te quedas viendo sesiones del Congreso? Mirá, me gusta en realidad que en YouTube, bueno, la Cámara de Diputados y el Senado transmiten sus sesiones en vivo. Me gusta ir como ubicando, ¿viste? Los legisladores principales que intervienen y que son claramente quienes son los portavoces o quienes tienen mayor protagonismo en la discusión. Y ahora YouTube, ¿viste? Que da la opción por 2, porque hay diputados que vos los querés saltear o senadores que los querés saltear, pero llamó la atención el posicionamiento del senador nacional por San Juan, quien dijo que le apoyaba, Bruno Olivera, quien dijo que le apoyaba la educación universitaria superior, pública, etcétera, y dijo que iba a cortar con los curros, por eso votaba en contra, básicamente. Que esta ley era para replicar curros, entonces bastante interesante. Pero también, por otro lado, tuvimos los 2 votos positivos. Ojalá podamos invitarle y preguntarles que, bueno, nos especifique bien y ponerlo también en contraposición alguna vez, si pudiese ser parte. Y bueno, también... ahí estamos viendo en pantalla a Milei, que ha sido él incluso lo hizo en sus redes, en una de las redes que más utiliza, que es Twitter, bueno, ex Twitter, que ahí anunció que esto iba a ser vetado. Anunció que iba a ser vetado, bastante sencillo, bastante concreto. Le consultó a un periodista cuál posición iba a tomar al respecto y dijo veto total.
Al día de hoy todavía no se materializa el veto. Recordemos que Milei tiende a estirar las fechas para estirar también las discusiones. Probablemente lo que se supone es que lo va a hacer, como lo hizo la otra vez, viernes a la noche, ahí cerca de las 11 y pico de la noche. La gente no duerme. No, es por una posición claramente mediática. El viernes seguro hay una actividad, no sé, algún partido o algo, porque también pasó eso. Me acuerdo que después de un partido de, no recuerdo si Argentina o de Boca, me parece. Creo que uno de esos se anunció también, bueno. El veto a las jubilaciones. El veto a la jubilación. Y vos, qué locura, digamos. Sí, es claramente una decisión consciente la que toman, la de estirar, como decís vos, Facu, la toma de decisiones para dilatarlas, para diluir las discusiones y que en el momento del veto no tenga tanto peso en la sociedad. Ya sabemos lo que pasó acá en San Juan y en todo el país con la marcha universitaria que se dio, que fueron marchas multitudinarias a lo largo y a lo ancho del país para pedir por más financiamiento. Tal cual, y como vos lo decías, Andrés, ya las multisectoriales, los gremios y también el Consejo Interuniversitario Nacional hablan de una manifestación y una marcha si Milei decide justamente vetar. ¿Qué más? Este tema de las universidades lo vamos a retomar ya cuando hablemos de presupuesto, pero me parece también importante ir a otro asunto que se trató ese jueves, que fue justamente el rechazo histórico al decreto de necesidad de urgencia del presidente Milei, que otorgaba más de 100.000 millones de pesos a la agencia, a la CIDE. ¿Qué sería la CIDE? Bueno, el programa anterior nos comentaste que era algo así como una especie de CIA, digamos, como es la CIA, la CIA argentina. A Estados Unidos. Bueno, la CIDE es la agencia de inteligencia que tenemos en nuestro país. Tal cual. Ahora volvió a cambiar de nombre. En el gobierno de Cristina se cambió Agencia Federal de Inteligencia y ahora, tal cual, la Secretaría de Inteligencia de Estado es lo que se le coloca el nombre. Es justamente el aparato de inteligencia que tiene un carácter particular en cuestiones de administración financiera, muy distinto a lo que maneja el Estado, ya que, por ejemplo, cualquier organismo público, incluso las universidades descentralizadas, autónomas, etcétera, todos los ciudadanos o cualquier ciudadano o periodista puede acceder a información pública sobre de qué manera se gasta. Todo lo que tiene que ver con el aparato de inteligencia de Estado, no. Son fondos justamente reservados que solamente la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación puede acceder, pero que son datos que no son públicos. Apenas asume Milei y se reestructura justamente esta secretaría, porque se le da un nuevo carácter, una nueva jerarquía, más transversalidad, y quienes hablan justamente de que Santiago Caputo es quien interviene en el armado de esta secretaría, Milei, a través de un decreto de necesidad de urgencia, le otorgó 100.000 millones de pesos para, vaya a saber con qué objetivo, y lo llamativo fue... ¿Y eso nunca sale de ningún presupuesto? Sale básicamente del presupuesto de gastos generales, pero con fondos no se afectan. Por ejemplo, el argumento para no darle el aumento a los jubilados fue que, bueno, eso no estaba contemplado en el presupuesto futuro. ¿Y qué hay de esto, por ejemplo? Son partidas excepcionales sobre las cuales ellos hacen silencio. Pero llama la atención por qué, quién lo votó en contra. Principalmente el bloque del PRO y Juntos por el Cambio, que son aliados, o es el bloque aloísta, digamos, de la oposición de aloísta, que votaron en contra. Y salió en una entrevista que hoy en día me gusta mucho el modo en el que está Lilita Carrió. Ella dijo que ella es la principal, la principal armadora de este esquema de oposición que vetó, ya que le llamó a Macri y le dijo que si realmente, no sé si tenemos la entrevista, la podemos ver, estamos medio... Ahí estamos, mira, ahí se ve... Ahí podemos ver la entrevista. No sé si se escucha, pero bueno, si no... Por eso nadie entendió por qué se quitaron los fondos reservados. Pero yo no dije nada. Yo lo llamé a Mac, hablé con Fernando Andrés y le dije, mirá, por tus hijos, por tus nietos, por favor no dé esos fondos porque este chico Caputo los va a usar en contra de tu familia. Y entonces después me llamaba el presidente de mi bloque, Juan Manuel, y me decía, no sé si alcanzan quórum. Y yo le decía, no te preocupes, quórum va a haber. Y no solo hubo quórum, no hizo rechazo. Pero nadie registró, porque yo hago esas cositas cuando estoy en la cama mirando conferencias y que yo estudiando neurociencia. Bueno, Carrió reaparece como en el escenario político. Siempre ha sido una persona muy crítica, por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández. Muy polémica también. Tuvo sus críticas siempre que estuvo integrando la coalición de gobierno con Macri, pero ahora parece directamente a pegarle a Milei. Pero dice algo que es medio raro o medio a tener en cuenta de tener cuidado porque van a salir a investigar a tu familia, algo así. Sí, primero Carrió, bueno, está más allá de bien y el mal hoy en día y su modo de operar políticamente está en ese lugar. Es una operadora justamente, una gran operadora política de la historia argentina, con un destacado rol desde la convencional constituyente en adelante. Pero es interesante esto justamente que plantea porque dice, son fondos que los va a manejar discrecionalmente Santiago Caputo y pueden ser para espionaje. Recordemos que, bueno, ella fue una de las principales que denunció en el gobierno de Macri el espionaje justamente a María Eugenia Vidal,
a Rodríguez Larreta, justamente este aparato de inteligencia, estos fondos pueden ser utilizados para eso. También dice que van a ser utilizados, o fue utilizado porque ya vale aclarar que gran parte de esta partida presupuestaria ya se ejecutó, porque entre que el DNU entra en vigencia, los fondos ya están disponibles, y entre que el Congreso los rechazó, hubo una ejecución partidaria bastante interesante, y muchos de los diputados y senadores también de la Libertad Avanza, incluso la misma vicepresidenta, plantean que estos fondos han sido otorgados para justamente el ejército de trolls que tiene el gobierno contra los opositores o los disidentes, etc. Entonces es interesante justamente, pero particularmente el precedente en esto de que básicamente es la oposición, e insisto, y también la oposición de loísta, vetando y frenando un decreto de necesidad bastante interesante y bastante estratégico para el gobierno. Hay dialoguismos medios extraños. Igual es como, bueno, no queremos tanto la investigación por parte del Estado, pero no queremos aumento para las jubilaciones. Es media rara la oposición. Se están defendiendo, básicamente. Por eso, no sé si es rara o si hay realmente intereses a cuidar, porque, bueno, me llama la atención. Y lo otro, bueno, vamos a algo importante que ha pasado, nada. El domingo hemos tenido cadena nacional, que se han ocupado mucho acerca de si el rating, si se fue consumido o no. Más allá de eso, lo importante, bueno, es que el presidente de la Nación ha hablado. Primero que nada, bien farándula esto. No. A nosotros vinimos. ¿Qué nos gusta también esa parte? No, partamos de que se había anunciado el regreso de Susana Jiménez por Telefe y Karina Milei le llamó por teléfono para desarticular y para pedirle que lo pase el otro domingo. Partamos que empezó desde ahí. Algo que no debería hacerlo el presidente, por esto llama la atención, ya que se plantea y se le faculta y se le da, digamos, entidad al ministro de Economía, que es quien tiene que presentar ante el Congreso los 15 de septiembre de todos los años el presupuesto de gastos para el otro año. Partamos de que Milei se posiciona, llamó la atención el nivel de ausentismo también de parte de los diputados y de senadores. Si alguno vio justamente la toma o vio la cadena nacional, faltaba gran parte, no solo de la oposición, sino del bloque oficialista y también de este dialoguismo o esta oposición dialoguista. Pero a gran escala el anuncio no fue tan técnico ni económico, sencillamente fue un anuncio y un discurso totalmente político en el cual vuelve a poner el eje sobre quiénes son sus enemigos, sobre cuál es su agenda, pero se filtró también ya el documento que plantea básicamente el déficit fiscal cero. Bien, eso es importante porque también para ponerlo en comparación con lo que él mencionó, él no sé si habló de ciertos números, de ciertas partidas. Yo lo que alcancé a escuchar era mucho, bueno, definiciones que tuvo Friedman, sí. Un autor. Y así será autores, bueno, lo citó mal. Claro, bueno, autores norteamericanos o de la escuela austríaca. A veces un poquito me hace ruido cuando escucho a algún presidente o algún gobernador no citar tal vez a referentes nacionales. No, tiene que ver con... Le guste o no, me llama la atención un poco porque, bueno, es muy compleja y larga la historia argentina como para citar a otro. Además muy rica, digamos, con legisladores con mucha posición y bastante destacados. Pero no, es un discurso claramente teñido de tintes ideológicos. No habló de asuntos de gestión, sencillamente fue esto. Volver a marcar... Sí, fue claro con que no se puede gastar más de lo que se ahorra. Que es uno de los puntos, no se puede gastar más de lo que ingresa, por un lado, y también fue una marcada de cancha, no solo a los legisladores a los cuales llamó, que en este recinto se aprobaron las principales leyes que tiñeron, digamos, y que fueron socavaron las bases del Estado, etcétera. Fueron esos los posicionamientos polémicos, pero también algo importante fue justamente de que le marcó la cancha a los gobernadores. Dijo que va a recortar los fondos a las provincias de 60.000 millones de dólares. Esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque este ajuste, donde el ajuste nacional lo estamos sufriendo, los organismos públicos nacionales, pero cuando se habla de poner en jaque los fondos provinciales, se habla justamente de poner en jaque la seguridad, la salud y la educación de las escuelas secundarias no nacionales. Entonces, básicamente estamos hablando de que servicios públicos esenciales que están a primera mano y a la vista de todos van a repercutir y van a verse afectados en este ajuste que plantean. Bien, recordarnos, bueno, entonces algunos de esto cuando hablamos del déficit cero del sector público. Lo que plantea él básicamente esto, no se vamos a gastar más plata de la que ingresa, o sea, no vamos a emitir, no nos vamos a endeudar. También está bueno que recordemos un poco, la otra vez lo consultamos también en la columna de Economía, de dónde ingresa los famosos recursos que tiene el Estado y bueno, se gastan en... Cada uno elige también en qué se gasta, pero se pueden gastar en partidas de educación, de salud, vivienda. El principal financiamiento son los impuestos. Que sobre esto del presupuesto que ellos tanto plantean la reducción de impuestos, al contrario. El presupuesto 2025 plantea mayor presión tributaria. Aumenta unos centésimos y también habla de una mayor recaudación del IVA, que es una de las principales fuentes de financiamiento de impuestos, que lo pagamos todos, o sea, y ese es un impuesto que no es progresivo, sino es regresivo, todo lo contrario, o sea,
una persona humilde y una persona de alto poder adquisitivo pagan 21% de IVA en los alimentos y en los productos de consumo final, que eso también es bastante interesante. Y básicamente ellos plantean, dicen, el año que viene vamos a crecer, este año vamos a caer en un 3.8% del PBI y el año que viene vamos a crecer 5 puntos. Y este crecimiento implica mayor consumo y por ende mayor recaudación de IVA. El tema es dónde se van a ser puestos esos fondos de ese presupuesto. Y también lo interesante es, que lo quiero retomar sobre las universidades. Hay un recorte justamente en las universidades. El Consejo Interuniversitario Nacional plantea que necesita 7.2 billones de pesos para funcionar el año que viene y el presupuesto nuevo dice que le va a dar 3.8%. ¿Cuánto es lo que necesita, recordar? 7.2 billones necesitan todas las universidades del sistema público nacional. Que eso más o menos se estaba estimando también en la ley de financiamiento educativo. Tal cual. No solo eso, sino... O sea que el recorte es mucho más de la mitad. Los fondos disponibles para el año que viene van a ser mucho más de la mitad y lo que ellos hablan justamente en este déficit cero es no vamos a ampliar ninguna partida. Entonces esto llama la atención porque... Y además el cálculo que ha hecho el CINE es bastante moderado, bastante sobrio. Tampoco es que se ha planteado la expansión del sistema público universitario, todo lo contrario. Financiar gastos de funcionamiento, financiar básicamente lo que hay y que lo que hay funcione. El tema es justamente esto, 7.2 billones contra 3.8 que plantea el presupuesto del año que viene es un recorte de casi la mitad de las partidas o una disponibilidad escasa de recursos que sin lugar a dudas va a repercutir. El tema es, insisto, las universidades públicas vienen golpeadas por dos lados. No se otorgó la ley de financiamiento que reparaba la situación actual, que se disponían justamente recomposiciones salariales y el presupuesto para el año que viene, el panorama es totalmente desolador y peor, justamente en la escasa disponibilidad de recursos que va a haber.